La idea de que existen sociedades secretas que, desde la sombra, controlan los hilos de la historia, la economía y la política, es una narrativa que ha fascinado a los humanos desde la antigüedad. Ya sean masones, templarios, Illuminatis, agentes de la Matrix o reptilianos, el hecho de que un pequeño grupo sea la causa de los grandes males de la especie humana es una idea, por lo menos, consoladora. Más allá de si estas sociedades existen o no, creer que un pequeño grupo controla el mundo es una excusa perfecta. Pensar así nos libera de nuestra propia responsabilidad ante la desigualdad o la injusticia. Es una trampa mental que nos impide enfrentar los verdaderos retos del siglo XXI, como el desastre ecológico o los peligros de la inteligencia artificial. Pero, ¿qué pasaría si existiera una sociedad secreta con un fin opuesto? Imagina un grupo que, en lugar de explotarte, se dedicara a custodiar un saber ancestral tan avanzado que de él nacen todas nuestras tecnologías. Un poder tan peligroso que se mantiene oculto, solo para evitar que la humanidad se destruya a sí misma. Esta es la increíble historia de los 9 desconocidos de Ashoka, la leyenda de la sociedad secreta más antigua y poderosa de la historia. Antes de empezar, no olvides suscribirte y comentarnos qué opinas sobre el papel que las sociedades secretas han jugado en la historia de la humanidad. Comencemos. Capítulo 1. La ciencia no tiene moral. Desde la Ilustración, la razón humana se convirtió en nuestra nueva brújula moral, dándonos logros que hoy nos parecen incuestionables. Gracias al método científico, la vida dejó de ser una lucha constante por la supervivencia, para volverse una experiencia llena de esperanza. Hemos curado enfermedades mortales, pusimos un pie en la luna e inventamos Internet. Durante siglos, creímos ciegamente que el progreso sería imparable. Nadie dudaba de que un burgués del siglo XIX vivía con más lujos y comodidades que el rey más poderoso del siglo XII. Parecía que la razón nos llevaba hacia una utopía. Pero esa ilusión se hizo pedazos el 6 de agosto de 1945. La llegada de la bomba atómica lo cambió todo. Por primera vez, un invento nacido de la razón humana era capaz de borrar cualquier rastro de vida en el planeta. Ante este horror, los científicos de la época se enfrentaron a una verdad amarga. No todo avance tecnológico es, por definición, algo bueno. Tras el oscuro suceso de Hiroshima y Nagasaki, Albert Einstein se arrepentía públicamente a través de un telegrama en nombre de la Sociedad de Sabios Americanos. Cometí un gran error en mi vida cuando firmé la carta al presidente Roosevelt recomendándole que se fabricaran bombas atómicas. Nuestro mundo se enfrenta a una crisis todavía inadvertida por aquellos que poseen el poder de tomar grandes decisiones, para bien o para mal. La potencia desencadenada del átomo lo ha cambiado todo, salvo nuestros hábitos de pensar, y nos dirigimos hacia una catástrofe sin precedentes. Nosotros, los científicos que hemos liberado esta inmensa potencia, tenemos la aplastante responsabilidad, en esta lucha mundial de vida o muerte, de dominar el átomo en beneficio de la humanidad, y no para su destrucción. Pero el daño ya estaba hecho. Hoy, la carrera por crear armas cada vez más letales no se detiene. Vemos cómo surgen inteligencias artificiales capaces de reemplazar el trabajo de millones de personas y redes sociales que, en lugar de conectarnos, terminan por aislarnos y enajenarnos. El progreso
al parecer, se ha vuelto contra nosotros. Pero hace más de 2000 años, en el corazón de la antigua India, existió alguien que previó este oscuro destino y decidió cambiar el rumbo de la historia. Hablamos de Ashoka, el tercer emperador de la dinastía Maurya, un hombre que pasó de ser un conquistador implacable a ser recordado como el gran emperador pacifista. Capítulo 2. Ashoka, el rey cruel, que se volvió piadoso. Ashoka-Vardhana fue el tercer soberano de la dinastía Maurya. Su imperio fue colosal, extendiéndose por lo que hoy conocemos como la India, Pakistán y gran parte de Afganistán, entre los siglos IV y III antes de nuestra era. Hijo del rey Bindusara y de la noble Subhadrangi, Ashoka demostró desde muy joven que no era un príncipe cualquiera. Se forjó como un militar implacable y un estratega feroz. Al ver su potencial, su padre le confió el gobierno de las provincias de Ujjain y Gandhara, donde no solo demostró su fuerza, sino un talento brillante para el mando y la política. Pero la paz se terminó en el año 237 a.C. Tras la muerte del rey Bindusara, Ashoka mostró su verdadero rostro y desató una violenta guerra civil. Fueron 4 años de caos, sangre y una lucha despiadada por el trono. Finalmente, Ashoka reclamó el trono de Pataliputra, pero el precio fue devastador. Se dice que, para asegurar su poder, eliminó a 99 de sus propios hermanos, dejando con vida a uno solo. Pero su ambición no se detuvo ahí. Miles de opositores sufrieron el rigor de una purga implacable que marcó a fuego los cimientos del imperio. Así comenzó el reinado de Ashoka el Cruel. Una era oscura marcada por relatos escalofriantes que, aunque caminan entre la historia y la leyenda, nos revelan el verdadero rostro de un déspota absoluto. Las crónicas de la época describen a un emperador que no conocía la piedad. Se dice que, en un arrebato de furia, Ashoka sentenció a morir en la hoguera a 500 mujeres de su propio harén, solo por haber cuestionado su apariencia física. Fue un acto que demostró que en aquellos años su severidad no conocía límites y su voluntad era ley absoluta. Se cuenta que Ashoka mandó edificar lo que muchos llamaron un infierno en la tierra, un majestuoso jardín amurallado diseñado para atraer a los incautos con su belleza. Pero una vez que se cruzaban las puertas, el paraíso se tornaba en una pesadilla sin salida. Quienes entraban eran retenidos y sometidos a los castigos más oscuros y despiadados que la mente humana pudiera imaginar. Un capítulo tan sombrío que la historia prefiere recordarlo entre susurros. Es difícil saber dónde termina la realidad y dónde empieza el mito. Pero lo que es un hecho histórico es que todo cambió tras 8 años de un reinado de absoluto terror. El destino de Ashoka y el de toda la India estaba a punto de dar un giro que nadie pudo haber previsto. Capítulo 3. La redención de un tirano. Existen 2 versiones sobre cómo Ashoka abrazó el budismo. La primera, más mística, nos llega a través del monje Fashian. Se dice que este monje cayó prisionero en el infierno amurallado del emperador. Tras soportar torturas inhumanas con una paz sobrenatural, Ashoka quedó tan impactado que decidió abandonar su crueldad. Sin embargo, los registros históricos narran una realidad mucho más cruda. Ashoka era nieto de Chandragupta,
el gran unificador de la India. Impulsado por la colosal ambición que corría por su linaje, se propuso alcanzar una meta definitiva: doblegar y conquistar el indomable reino de Kalinga. Este próspero territorio, estratégicamente ubicado en la costa este, era el último bastión que se atrevía a desafiar el poder absoluto de los Maurya. Para Ashoka, Kalinga no era solo una provincia, era un desafío directo a su autoridad que debía ser silenciado para siempre. Ashoka lanzó toda su furia contra Kalinga. El resultado fue una carnicería, más de 100.000 muertos y 150.000 desplazados. Pero cuando el emperador caminó entre los campos de batalla para celebrar su victoria, algo se rompió dentro de él. Al ver las montañas de cadáveres apilados y escuchar los lamentos desgarradores de los moribundos, el horror lo consumió. En ese instante, tuvo una epifanía que cambiaría el mundo. Comprendió que ninguna tierra valía tanto dolor. Allí mismo, renunció a la violencia y juró que, a partir de ese día, su única conquista sería ganar el corazón de los hombres a través del deber, la compasión y la piedad. Durante 1 año y medio, invitó a sabios de todo el reino a participar en intensos debates filosóficos en busca de esa paz espiritual que su vida de guerrero le había negado. Finalmente, encontró las respuestas en el budismo, religión surgida en el siglo VII antes de nuestra era. En el 10º año de su reinado, emprendió una peregrinación sagrada hacia Sarnath, el lugar exacto donde Buda dio su primer sermón. Aquella experiencia fue una revelación absoluta. Ashoka regresó convertido en un hombre nuevo, decidido a transformar profundamente los cimientos de la sociedad hindú. Bajo su impulso, el budismo dejó de ser una creencia local para convertirse en una fuerza imparable que cruzó fronteras, desde las selvas de Malasia e Indonesia hasta las cumbres del Tíbet. Gracias a su incansable labor, esta filosofía alcanzó los confines de China y Mongolia, transformando para siempre el mapa espiritual del mundo antiguo. Se convirtió en un emperador tolerante que respetaba todas las religiones, predicó el vegetarianismo y prohibió el consumo de alcohol y los sacrificios de animales. La historia lo recuerda como el gran unificador, el hombre que consolidó la espiritualidad de todo un continente. Sin embargo, en las sombras de su reinado, ocurría algo mucho más enigmático. Se dice que, tras aquellos años de debates con los sabios más brillantes de la antigüedad, Ashoka concibió un plan maestro, la creación de una sociedad secreta que custodiaría los secretos más peligrosos del mundo. Los 9 desconocidos. Estamos a punto de revelar quiénes fueron los custodios elegidos para guardar este poder absoluto. Pero antes de cruzar esta puerta, asegúrate de dejar tu like y suscribirte al canal. Si eres de los que cuestionan lo que nos cuenta la historia oficial, ya eres parte de nuestro círculo. Ahora sí, abramos los archivos. Capítulo 4. La leyenda de los 9 desconocidos. Ashoka, marcado por las cicatrices del pasado, llegó a una conclusión inquietante. El conocimiento humano, en las manos equivocadas, era el arma más peligrosa de la existencia. Para evitar que la inteligencia volviera a ser utilizada para la destrucción, convocó a las 9 mentes más brillantes de su tiempo. 9 genios cuyo intelecto superaba todo lo conocido y a quienes se les encomendó una misión que cambiaría el destino de la humanidad
en secreto. A este selecto grupo se le encomendó una tarea monumental: custodiar y organizar todos los avances científicos que, de caer en manos equivocadas, podrían comprometer la estabilidad del mundo. Los nombres y rostros de estos elegidos jamás han sido revelados. Su identidad es el secreto mejor guardado de Oriente. Se les conoce únicamente como los 9 desconocidos. La regla es inquebrantable. Cuando uno de ellos deja su puesto, la carga se transmite a un sucesor cuidadosamente elegido. El número siempre debe ser 9. Mientras imperios enteros nacían y se convertían en cenizas, esta hermandad ha operado en las sombras durante más de 22 siglos. Han custodiado el destino de la humanidad en silencio, sobreviviendo a guerras, cataclismos y al paso implacable de 2 milenios de historia. Solo ellos poseen la llave a los saberes más custodiados del emperador Ashoka. Un compendio de innovaciones y tecnologías que muchos, en su asombro, han llegado a calificar como sobrenaturales. Se dice que la sociedad mantiene un registro meticuloso, una biblioteca invisible que abarca el conocimiento acumulado por la humanidad durante más de 2500 años de historia. Esta hermandad no permanece estática. Cuenta la leyenda que en momentos cruciales donde el destino del mundo pende de un hilo, los 9 intervienen. Actúan como arquitectos silenciosos de la historia, liberando fragmentos de sabiduría milenaria para permitir que las civilizaciones evolucionen en la dirección correcta. Sin embargo, su verdadera misión es el equilibrio. Se aseguran de que estos avances se integren gradualmente, evitando a toda costa que secretos de tal magnitud sean desviados por aquellos que buscan imponer su voluntad o comprometer la libertad de los pueblos. Son, en esencia, los centinelas de un poder que la humanidad aún no está lista para reclamar. Este inmenso poder no reside en un solo lugar, sino que está fragmentado en 9 volúmenes legendarios que contienen el saber absoluto de nuestra especie. La regla es estricta. Cada uno de los integrantes tiene la custodia de un solo libro, convirtiéndose en el guardián de una rama específica de la realidad. Pero estos tomos no son reliquias estáticas del pasado. Son documentos vivos. Mientras el mundo exterior progresa lentamente, el guardián correspondiente tiene la misión de actualizar y perfeccionar cada página, integrando los nuevos descubrimientos de la humanidad, mientras ésta utiliza, sin saberlo, solo una mínima fracción de ese conocimiento. Cada libro representa un pilar de la civilización, y el primero de ellos es quizás el más inquietante de todos. El primer volumen es un tratado definitivo sobre la manipulación de la mente colectiva. Se dice que sus páginas contienen las claves para la ingeniería social absoluta, enseñando cómo un gobernante puede moldear la percepción de la verdad para dirigir los pensamientos de su pueblo. Este es el conocimiento más peligroso de los 9, pues revela una verdad aterradora. Si alguien lograra dominar estas técnicas, solo le bastaría con gobernar las ideas de las personas para ser el dueño del mundo. El segundo libro profundiza en la fisiología de la vulnerabilidad humana. Este volumen contiene un estudio exhaustivo del sistema nervioso y técnicas de combate cuerpo a cuerpo de una precisión quirúrgica.
En sus páginas se revelan los puntos exactos donde una mínima presión puede desconectar el sistema vital de un adversario al instante. Se rumorea que las disciplinas de combate más efectivas del mundo nacieron de filtraciones de este conocimiento oculto. El tercer libro trata sobre conocimientos avanzados de microbiología, biotecnología y medicina. Saberes que incluso hoy resultan desconocidos para la ciencia. Según algunos autores, Alexander Yersin, uno de los colaboradores más cercanos de Louis Pasteur, pudo haber tenido acceso a los secretos biológicos de este volumen, tras un viaje a Madrás en 1890. Se dice que gracias a las indicaciones de los 9 desconocidos, fue posible desarrollar los sueros para combatir el cólera y la peste bubónica. El cuarto libro revela los secretos de la alquimia y la transmutación de los metales. El mito atribuye a este saber el hecho de que la India, a pesar de poseer pocas minas de oro, fuera uno de los imperios más prósperos de la antigüedad. También se cuenta que, en épocas de grandes crisis, carestías o conflictos, los templos y organizaciones más importantes del mundo han recibido, de forma anónima, inmensas cantidades de oro. Según la leyenda, la procedencia de esta ayuda proviene directamente de las reservas secretas de los 9 desconocidos. El quinto libro está dedicado íntegramente a la comunicación. Este volumen, supuestamente, revela los secretos para dominar la telepatía y la transmisión de pensamiento a grandes distancias. Sin embargo, su contenido va más allá de lo humano. Algunas fuentes afirman que el libro describe métodos de comunicación avanzados, capaces de establecer contacto con otras formas de vida en el universo. El sexto libro encierra los secretos de la gravedad. Se cree que en este volumen se describen los componentes y métodos de construcción de las vimanas, aquellos vehículos voladores que aparecen en las cumbres de la literatura hindú, como el Mahabharata y el Ramayana. Se trataría de ingenios tecnológicos capaces de recorrer distancias asombrosas y realizar proezas físicas increíbles, como proyectar haces de energía y desplazarse con total libertad entre las nubes. El séptimo libro está consagrado a la cosmogonía y a la naturaleza del espacio-tiempo. En sus páginas se reúnen los saberes necesarios para que la mente logre una hazaña asombrosa: la capacidad de atravesar inmensos espacios, abstraerse del flujo del tiempo y comprender la verdadera esencia del universo. Es, en pocas palabras, el arcano secreto de toda la existencia. El octavo libro trata exclusivamente sobre la luz como fenómeno físico, desde su constitución íntima y sus características fundamentales, como la velocidad constante, hasta los diversos usos que se pueden derivar de ella. El volumen explora aplicaciones asombrosas, desde su aprovechamiento como un sistema de propulsión y medio de transporte, hasta su capacidad para ser utilizada como una herramienta de defensa de una potencia incalculable. Finalmente, el noveno libro es el Tratado de una Sociología General y Definitiva. Este volumen es capaz de formular las reglas y normas exactas para la correcta evolución de las civilizaciones, guiando su desarrollo y permitiendo predecir su rumbo. Su propósito último es evitar la decadencia de las naciones, asegurando la supervivencia de la especie y previniendo el colapso de la sociedad tal como la conocemos. Según la leyenda, estos 9 volúmenes encierran el conocimiento total del mundo, desde sus orígenes hasta nuestros días. Los 9 desconocidos serían, por lo tanto, los responsables de resguardar este saber absoluto, evitando que caiga en manos de quienes podrían utilizarlo para fines desestabilizadores o incorrectos.
Hasta este punto, el relato ya resulta fascinante, pero lo que realmente eleva esta historia a otro nivel es la aparición de testimonios y personajes históricos que, a lo largo de los siglos, han dejado pistas sobre la existencia real de esta sociedad secreta. Ciertamente, los testimonios directos sobre los 9 desconocidos que podemos encontrar a lo largo de la historia son escasos. Sin embargo, este silencio no hace más que acrecentar el mito sobre su existencia. A pesar de su escasez, los pocos relatos que existen son tan extraños como fascinantes. Uno de los más célebres es el de Madame Blavatsky, la influyente fundadora de la Sociedad Teosófica. Blavatsky aseguró en repetidas ocasiones haber entrado en contacto con los 9 desconocidos durante sus viajes por el Tíbet y la India. Según su testimonio, no solo conoció a los custodios, sino que se le permitió acceder a los 9 textos reservados, integrando parte de esa sabiduría milenaria en sus propias obras y enseñanzas. Pero, sin lugar a dudas, uno de los testimonios más extraños tiene que ver con el Papa Silvestre II. Un personaje particular y enigmático que desafió todas las convenciones de su tiempo. Un hombre acusado de haber sellado un pacto con el diablo y al mismo tiempo el responsable de introducir los números arábigos en una Europa sumida en la ignorancia. Nacido como Herberto de Aurillac, este erudito francés ascendió al trono papal en el año 999. Su vida fue un nudo de misterio y controversia. Mientras el mundo lo veía como un brillante astrónomo, en los pasillos del Vaticano se susurraba que era un gran mago que practicaba la magia negra. Se decía que podía hablar con los animales, adivinar el futuro y hasta controlar el clima a su voluntad. Aunque estas historias podrían ser exageraciones, lo que sí está documentado es que Silvestre II poseía una inteligencia fuera de este mundo. Introdujo el uso del ábaco en Occidente, impulsó las artes liberales y tradujo obras científicas del árabe y el griego que nadie más comprendía. Fue uno de los primeros sabios europeos en formarse en los centros culturales más importantes de la época, las bibliotecas del Califato de Córdoba. Es precisamente en estos viajes a la España musulmana donde, según la leyenda, un misterioso viaje iniciático lo llevó mucho más lejos, hasta la India, donde adquirió conocimientos inauditos para su siglo. Cuando regresó a Europa, todos quedaron estupefactos ante su posesión más extraña, una cabeza mágica, forjada en bronce y oro, capaz de responder a las preguntas que se le hacían. Este artefacto respondía con un sí o un no a las dudas más delicadas sobre política y la cristiandad. La acusación fue inmediata y brutal. Se decía que el Papa había materializado en esa cabeza a un súcubo llamado Meridiana, quien supuestamente era su verdadero amor. Sin embargo, Silvestre se defendió con una explicación que para el siglo X resultaba aún más aterradora. Aseguró que la cabeza no era un demonio, sino una máquina que realizaba cálculos matemáticos binarios. Según la leyenda, este conocimiento, que se adelantó 1000 años a la informática moderna, fue adquirido por Silvestre en su viaje a la India, tras entrar en contacto directo con los 9 desconocidos. Siguiendo a Bergier y Pauwels en su clásico El retorno de los brujos, no fue hasta el siglo XIX cuando los testimonios sobre esta sociedad secreta volvieron a resurgir con una fuerza inquietante. El primero en dar la voz de alarma fue Louis Jacoliot, un escritor y cónsul francés en Calcuta, durante el Segundo Imperio. En sus textos, Jacoliot confirma sin titubear la existencia de los 9 desconocidos. Lo que resulta verdaderamente perturbador
es que en plena segunda mitad del siglo XIX, Jacoliot ya les atribuía saberes que la ciencia oficial no descubriría hasta el siglo XX. Habló de la liberación de la energía atómica, la esterilización por radiaciones y, lo más aterrador, el uso de la propaganda como herramienta para la manipulación masiva. Años más tarde, en 1927, Talbot Mundy, un antiguo oficial de la policía inglesa que operó en la India, publicó una obra a medio camino entre la novela y el reportaje. En ella, Mundy afirma haber tenido contacto directo con los 9 y haber tenido ante sus ojos sus textos prohibidos. A partir de ese momento, los rastros y testimonios principales sobre los 9 desconocidos comienzan a desvanecerse, perdiéndose en un océano de información, teorías y leyendas que hoy inundan Internet. Al final del día, debemos ser honestos. No existen pruebas suficientes para confirmar la existencia de los 9 desconocidos. Lo más probable es que nos encontremos ante una leyenda extraordinaria. Sin embargo, hay una realidad innegable. El hecho de que hoy contemos con el conocimiento y las herramientas para someter, manipular o incluso llevar a la humanidad hacia su propio colapso, nos confirma algo perturbador. En caso de que estos guardianes existan, su fracaso ha sido rotundo en la tarea que les encomendó el emperador Ashoka hace más de 2000 años. Pero lo que no podemos negar es que esta historia nos invita a reflexionar sobre el verdadero alcance y el uso de la inteligencia humana. Nos obliga a poner en duda esa supuesta superioridad científica y técnica que la modernidad presume sobre las civilizaciones del pasado. Yo soy tu narradora favorita. Y esta fue la increíble historia de Ashoka y los 9 desconocidos. Pero antes de que vayas a cuestionar tu propia realidad, cuéntame aquí abajo, en los comentarios. ¿Crees que somos el experimento fallido de esta sociedad secreta? Los estaré leyendo a todos. Si te apasionan estos misterios que la historia oficial prefiere ignorar, suscríbete ahora y activa la campana. Así no te perderás nuestro próximo viaje a lo desconocido. Un agradecimiento especial para ti, que te quedaste hasta el último segundo de este video. Tu curiosidad es lo que ha revivido este canal. Hasta la próxima.